No sé si encontraré las palabras adecuadas para describir lo que me pasó, pero haré todo lo posible por compartir mi historia. Todo empezó como un día normal. No había nada en el aire que sugiriera algo inusual, ninguna señal de advertencia de que algo profundo estaba a punto de cambiar el curso de mi vida para siempre. Salí de casa como siempre lo hago, en paz con el día que me esperaba, sin saber que lo que estaba a punto de suceder lo cambiaría todo. Y sí, lo que voy a contarles puede sonar increíble, incluso imposible, pero les aseguro que es la verdad. Morí. Mi corazón dejó de latir. Mi respiración cesó. Todo a mi alrededor se desvaneció en la nada. Pero aunque mi cuerpo había dejado de funcionar, mi conciencia permaneció. Lo que experimenté en ese estado no se parecía a nada que hubiera conocido antes. En ese breve tiempo, presencié cosas que nadie debería ver jamás, cosas tan profundamente inquietantes que incluso ahora, son difíciles de comprender. Allí, de pie ante mí, estaba Jesús. Sé que esto puede sonar como algo sacado de un cuento, pero te aseguro que fue tan real como cualquier cosa que haya sentido jamás. Su mirada estaba fija en mi corazón, una mirada que todavía permanece conmigo hasta el día de hoy. Lo que me reveló no solo fue asombroso sino también aterrador. Me mostró verdades que me obligaron a reflexionar profundamente, llenándome de una abrumadora urgencia por compartirlas con los demás. Hoy, estoy aquí, obligado a contarles mi historia. Ahora sé que lo que pasé no fue solo por mi bien. Fue un mensaje, una advertencia, tal vez incluso una última oportunidad para cambiar. No importa si me crees o no, solo te pido que escuches con atención. Estas palabras no son mías, provienen de una fuente mucho mayor que yo. Lo que tengo para compartir podría cambiar tu vida de la misma manera que transformó la mía. Era una tarde luminosa y soleada, uno de esos días en los que el tiempo parece haberse detenido y todo parece sereno. Estaba jugando en el parque con mis amigos, corriendo, riendo, como cualquier otro niño. No había nada fuera de lo normal, ningún indicio de que algo catastrófico estuviera en el horizonte. Pero entonces, en un instante, todo cambió. Sentí un golpe intenso y repentino en el pecho, como si algo invisible me hubiera golpeado. El dolor fue agudo pero breve. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, todo a mi alrededor comenzó a desaparecer. La risa de mis amigos se fue apagando. Los colores vibrantes del parque se apagaron en la oscuridad. Mi cuerpo simplemente dejó de responder. Lo último que recuerdo fue desplomarme en el suelo, como si alguien hubiera accionado un interruptor dentro de mí. A partir de ese momento, no supe nada sobre mí. Mi conciencia se desvaneció y lo que le sucediera a mi cuerpo quedó en manos de otros. Me llevaron rápidamente al hospital, pero los médicos no pudieron hacer nada. Mi corazón se había detenido. Después de varios intentos de reanimarme, declararon que había muerto. Mis padres estaban desolados. Mi madre no podía dejar de llorar, rogando por un milagro, por que no fuera cierto. Mi padre, aunque intentaba mantenerse fuerte, no podía ocultar el dolor en sus ojos. Mis amigos, que habían estado jugando conmigo momentos antes, ahora estaban paralizados por la conmoción y el dolor. Mientras luchaban por procesar esa pérdida, mi historia estaba lejos de terminar. Lo que siguió no solo desafió la medicina y la razón, sino que dejó una marca indeleble en todos los que lo experimentaron conmigo. Lo que parecía el final fue, en realidad, el comienzo de algo mucho más grande, algo que no solo cambió mi vida, sino que también tuvo el poder de cambiar las vidas de todos los que escucharan mi historia. Cuando abrí los ojos, me di cuenta de que ya no estaba en el hospital ni en este mundo. Me encontraba en un lugar que desafía toda descripción humana. A mi alrededor había una luz tan pura, tan cálida, que parecía la vida misma. No era la luz del sol que conocemos, ni ninguna luz artificial. Era algo más profundo, más profundo. El suelo debajo de mí parecía desvanecerse, pero me sostenía, como si la esencia misma de este lugar me estuviera sosteniendo. Había una paz abrumadora, una calma que me hacía sentir segura, aunque no tenía idea de dónde estaba. Todo se sentía increíblemente real, más real que cualquier cosa que hubiera conocido en mi vida. Entonces lo vi. Había un hombre de pie frente a mí, pero no era un hombre común. Era Jesús. No necesitaba presentarse, su sola presencia lo decía todo. Su mirada no era de juicio, sino de amor puro e incondicional. Un amor tan profundo que parecía llegar a cada parte de mi ser.
Sus ojos estaban llenos de compasión y autoridad, y en esa mirada, parecía como si pudiera ver cada pensamiento, cada emoción y cada secreto que alguna vez había guardado. Aunque no dijo mi nombre, cuando abrió la boca, cada palabra que pronunció tenía un peso eterno. Su voz no era fuerte, pero resonó en mi alma como si no estuviera dirigida a mis oídos, sino directamente al centro de mi ser. Todavía no es tu hora, dijo con voz tranquila pero grave. Pero antes de darse la vuelta, añadió, debes saber algo. En ese momento, su mirada se hizo más intensa y supe, sin lugar a dudas, que lo que estaba a punto de escuchar cambiaría todo. Era como si el tiempo mismo hubiera dejado de existir y todo lo que importaba era que yo comprendiera la verdad que estaba a punto de revelarme. No había miedo, pero tampoco consuelo, solo una profunda sensación de certeza de que lo que estaba experimentando era real y que nada volvería a ser lo mismo. No entendía por qué estaba allí ni por qué se me había permitido estar en su presencia, pero sabía que él tenía un propósito para mí, y aunque todavía no lo había revelado, sentí que el mensaje que estaba a punto de recibir no era solo para mí, sino para todos los que escucharían mi historia. Jesús me llevó a lugares que jamás hubiera imaginado, lugares tan extraordinarios que no hay palabras que puedan describirlos. El primer lugar era de una paz indescriptible. La luz allí no era solo brillante, sino que parecía envolver todo con amor y serenidad. Vi gente allí, sonriendo, sus rostros irradiando una felicidad que nunca antes había visto en la tierra. Había una armonía en ese lugar tan perfecta que todo, cada elemento de ese mundo, parecía vibrar con puro amor. Era un lugar donde no existían el dolor, el miedo ni la tristeza. La paz que había allí era tan profunda que llenaba cada parte de mí. Llegué a comprender lo que significaba la verdadera felicidad, una felicidad que no dependía de las circunstancias externas, sino de estar plena y completamente en la presencia de Dios. Pero ese no fue el único lugar que Jesús me mostró. De repente, la luz comenzó a desvanecerse y me encontré en un lugar de oscuridad, un abismo tan profundo que parecía tragarse toda esperanza. Allí no había paz, solo caos. El aire estaba cargado de desesperación y la atmósfera parecía casi tangible, como si pudiera tocarse. Oí gritos y lamentos que resonaban por todas partes, voces que pedían ayuda, una segunda oportunidad. Pero no había nadie que pudiera escucharlas, nadie que pudiera ofrecerles salvación. Lo que era aún más aterrador que el sufrimiento era el aislamiento absoluto. Cada persona estaba atrapada en su agonía, sola, como si el mayor castigo fuera estar eternamente separada de Dios. El vacío en el que me encontraba era tan profundo que hacía que todo lo que había experimentado en la tierra pareciera insignificante en comparación. Se me llenaron los ojos de lágrimas cuando me volví hacia Jesús, sin poder comprender cómo algo tan terrible podía existir. Pero su expresión no era de indiferencia, sino de profunda tristeza. Parecía llevar sobre sus hombros el peso del sufrimiento que yo había presenciado. Entonces, habló, y sus palabras resonaron en mi alma como un eco eterno. Esto es lo que les espera a quienes me ignoran. No es mi deseo, pero cada elección tiene una consecuencia. Debes advertirles antes de que sea demasiado tarde. El peso de esas palabras me hizo sentir como si me hubieran encomendado a Dios, como si me hubieran encargado una responsabilidad que me implacablemente había impuesto. Era una mezcla de miedo y un profundo sentido del deber, pero, sobre todo, era un claro llamado a la acción. Jesús no me estaba revelando esto para infundirme miedo, sino para ayudarme a entender la gravedad de comunicar su mensaje. En ese momento, supe que mi vida nunca volvería a ser la misma. Lo que había presenciado, lo que él me había mostrado, no era solo una visión fugaz, era una verdad, una realidad que estaba obligada a compartir, una terrible advertencia que no podía ignorar. A pesar de la incertidumbre sobre cómo llevaría a cabo esta misión, una cosa estaba clarísima, no tenía otra opción que cumplirla, sin importar los obstáculos que se me presentaran. Fue como si una fuerza invisible me hubiera tirado de repente hacia atrás, como si una ráfaga de viento me hubiera arrancado del lugar donde había estado. Todo, la luz cegadora, la oscuridad ominosa, comenzó a desvanecerse. Fue un momento de confusión, como si estuviera atrapado entre dos reinos, sin saber si estaba regresando o avanzando hacia algo nuevo. En un instante, abrí los ojos. Lo primero que vi fue el techo estéril de la habitación del hospital, bañado por una luz blanca y fría. Los sonidos a mi alrededor eran caóticos, médicos corriendo de un lado a otro, el pitido de las máquinas, murmullos de voces preocupadas. Pero en medio del ruido, una cosa se destacaba, mi madre.
Su rostro estaba inundado de lágrimas, pero no eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de pura alegría y alivio. Susurraba repetidamente, gracias, Dios, gracias por traerlo de vuelta a mí, como si estuviera presenciando un milagro. Y tal vez, solo tal vez, lo fuera. Sin embargo, en ese momento, mi atención no estaba centrada en el alivio de mi madre ni en el asombro de los médicos. Ni siquiera en la abrumadora oleada de emociones que estaba sintiendo. Lo único en lo que podía pensar eran las palabras que Jesús había puesto en mi corazón. Traté de buscar a alguien, a cualquiera, que me escuchara, y con una voz todavía débil y temblorosa, dije, he visto a Jesús y él tiene un mensaje para todos. La sala quedó en silencio. Los médicos se detuvieron en seco, como si estuvieran intentando comprender lo que acababan de oír. El rostro de mi madre pasó de la incredulidad a la preocupación, con los ojos muy abiertos, sin saber si mis palabras eran el producto de un trauma o de algo más profundo. Algunos de los médicos intercambiaron miradas escépticas, sus expresiones delataban sus dudas. Me miraban como si hubiera perdido el contacto con la realidad, como si mis palabras fueran solo un producto de mi mente, un intento de hacer frente a lo que había sucedido. Pero yo sabía la verdad. No era un sueño. No era una alucinación. Lo que había experimentado era más real que el mundo que me rodeaba, más tangible que la habitación del hospital que me rodeaba. A pesar de la debilidad de mi cuerpo, sentí una fuerza interior que no podía explicar. Era como si esas palabras no fueran mías, sino que estuvieran inspiradas directamente por el mensaje que Jesús me había dado. Sabía que no sería fácil convencer a los demás, pero también sabía que no podía quedarme callada. Mi regreso no era simplemente un milagro, era una oportunidad de compartir lo que había presenciado, una responsabilidad que no podía desestimar. Mientras los médicos seguían controlando mi estado, me encontré sola con mis padres, reflexionando sobre cómo comunicarles lo que había visto y oído. Mi corazón se aceleraba, no por miedo, sino por la urgencia de la misión que me habían encomendado. Cuando finalmente encontré el coraje, compartí con ellos cada detalle de mi experiencia, cada imagen, cada sensación y cada palabra que Jesús me había dicho. Sus reacciones fueron variadas, la incredulidad y la confusión pintaron sus rostros. ¿Cómo podría explicar algo tan incomprensible? Les hablé de la luz, un lugar lleno de paz y alegría, donde las almas vivían en perfecta armonía con Dios. Lo describí como el lugar más hermoso que pueda imaginarse, un espacio que me envolvió en una profunda sensación de amor y aceptación. Pero luego les hablé del otro lugar. Mientras hablaba del abismo, sus rostros cambiaron. Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas una vez más, y la expresión de mi padre se endureció, como si estuviera tratando de mantener la compostura. Describí el sufrimiento insoportable que había presenciado, almas atrapadas en un tormento interminable, cuyos gritos resonaban en la oscuridad. Hablé del vacío, de la ausencia absoluta de Dios, y de cómo eso hacía que el dolor fuera aún más insoportable. Entonces llegó la parte más importante de mi historia, el mensaje que Jesús me había confiado. Sus palabras todavía resonaban en mi mente, como si me estuviera hablando directamente en ese preciso momento, tienen que cambiar. Tienen que arrepentirse, porque el tiempo se acaba. Repetí esas palabras a mis padres, con la voz temblorosa de emoción. No era un mensaje solo para ellos, era para todos, mis amigos, mis vecinos, cualquiera que estuviera dispuesto a escuchar. Sabía que mi historia probablemente despertaría dudas, tal vez incluso rechazo, pero también sabía que no podía quedarme callada. La urgencia del mensaje era demasiado grande como para ignorarla. No era solo una advertencia, era un llamado desesperado a la acción, una súplica para que todos volvieran sus corazones a Dios antes de que fuera demasiado tarde. Ese mensaje, aunque aterrador, también era una oportunidad de elegir la luz en lugar de la oscuridad, para asegurarme de no terminar como esas almas perdidas en el abismo. Aunque no estaba segura de cómo compartirlo, estaba decidida a difundir el mensaje, sin importar el costo. Cuando reuní el coraje para hablar más allá de mi familia, comencé a contar mi historia a amigos, vecinos y personas de mi comunidad. Las reacciones fueron variadas, algunos escucharon con curiosidad y asombro, mientras que otros se rieron o me descartaron por considerarme delirante. Fue solo un sueño, dijeron. Es solo una niña, no sabe de lo que está hablando. Cada comentario burlón me dolía, pero me negué a dejarme disuadir. Lo que había presenciado era real, más real que todo lo que había conocido. Y aunque no todo el mundo me creyera,
tenía el deber de compartir el mensaje. Poco a poco, mi historia empezó a difundirse. Algunas personas escuchaban atentamente, hacían preguntas, buscaban entender lo que había sucedido. Pero lo que realmente me impactó fue la atención que mi experiencia despertó desde lugares inesperados. Pastores, sacerdotes e incluso médicos comenzaron a comunicarse conmigo. Un médico que estaba presente el día de mi regreso me dijo asombrado: lo que te pasó desafía cualquier explicación médica, pero hay algo en tus palabras que me hace pensar que es más que una coincidencia. Ese momento me dio fuerzas para seguir adelante. Comencé a compartir mi historia en pequeñas reuniones, en iglesias, en hogares, dondequiera que pudiera encontrar personas dispuestas a escuchar. Cada vez que hablaba, sentía que estaba cumpliendo el propósito mismo por el cual Jesús me había enviado de regreso. Ya no me importaban las burlas ni las dudas. Lo importante era que el mensaje llegara a quienes estaban dispuestos a escucharlo. Con el tiempo, hasta los más escépticos empezaron a escuchar. Algunos se acercaron simplemente por curiosidad, mientras que otros se acercaron con dudas que nublaban sus mentes, pero muy pocos se marcharon sin cambios. Lo que los impactó no fue solo mi historia, sino el poderoso mensaje que Jesús me confió. Él no me envió de regreso para que permaneciera en silencio o para que guardara para mí lo que había presenciado. No, Él me envió con una misión clara. Aunque hubo momentos en que el rechazo me dolió profundamente, siempre me recordé a mí misma que no tenía otra opción que seguir adelante. Este mensaje no era solo para mí, era un llamado universal. A pesar de ser solo una niña, entendí que mi voz podía ser una herramienta para algo mucho más grande que yo. Cada día que pasaba, a medida que compartía mi historia con más y más personas, comencé a sentir que estaba cumpliendo el propósito que me había sido asignado. El camino que tenía por delante era, sin duda, difícil, pero en el fondo, sabía que no estaba sola. Jesús me había llamado a esta misión y no tenía intención de detenerme hasta que todo el mundo escuchara lo que tenía que decir. En el momento en que regresé de esa experiencia que me cambió la vida, todo en mi mundo cambió. Ya no era la niña despreocupada que corría por el parque o la que simplemente seguía el ritmo diario de la escuela y el juego. Algo en lo profundo de mí había cambiado para siempre, como si una parte de mí se hubiera quedado en ese lugar radiante y luminoso, mientras que otra parte llevaba el peso de ese lugar conmigo. Hay noches en las que el peso del abismo me agobia y me despierto con los gritos desgarradores de las almas atrapadas en ese lugar terrible resonando en mis oídos. Es como si sus voces me siguieran, recordándome la urgencia de mi misión. Las imágenes de desesperación, los rostros atormentados y los gritos que parecían atravesar el alma misma, todo eso es parte de mí ahora, algo que debo llevar conmigo para nunca olvidar lo que realmente está en juego. Pero hay días en que cierro los ojos y recuerdo la paz indescriptible que sentí en el lugar de la luz, rodeada de almas alegres e inmersa en perfecta armonía con Dios. Esos recuerdos me llenan de esperanza, me dan fuerza para seguir adelante, incluso cuando el cansancio parece vencerme. Me recuerdan que mi misión no es solo advertir sobre el abismo, sino mostrar el camino hacia la luz, hacia la salvación y hacia la paz eterna. Ahora llevo sobre mis hombros esta inmensa responsabilidad, no es una carga que pueda ignorar. Sé que mi regreso a la vida no fue un acontecimiento fortuito, fue parte de un propósito divino. Jesús me dio la oportunidad de ser su mensajero. A veces, el peso de este llamado me resulta abrumador. Hay días en los que quisiera volver a una vida más sencilla, a ser aquella niña sin preocupaciones en el mundo. Pero entonces recuerdo lo que vi, lo que oí, y comprendo que no puedo permitirme ese lujo. Esto es más grande que yo. Esta misión, este llamado, es algo que debo continuar. Mi vida ya no es como la de otros niños, y estoy en paz con eso. Sé que todo lo que he experimentado y todo lo que me espera es parte del plan divino. Incluso en los días en que siento miedo o cansancio, sé que hay una esperanza dentro de mí que pocos entienden realmente. Es esa esperanza la que me hace seguir adelante, la esperanza de que un día, el mundo escuchará y comprenderá el mensaje que llevo. El viaje no es en vano porque sé que es parte del plan perfecto de Dios. Si estás escuchando mi historia hoy, quiero decirte algo importante: no creo en las coincidencias. Si estas palabras te han llegado es porque Jesús quería que las escucharas. Me envió de regreso con un mensaje no solo para mí, sino para todos nosotros. El mensaje es simple pero poderoso: todavía hay tiempo. No es demasiado tarde para cambiar. No importa cuán lejos te sientas de Dios, no importa los errores que hayas cometido,
siempre hay lugar para el arrepentimiento y un nuevo camino hacia adelante. Lo que experimenté durante esos momentos más allá de esta vida no fue un cuento fantástico ni un producto de mi imaginación. Fue una realidad que todos afrontaremos inevitablemente y que no podemos permitirnos ignorar. No deseo infundir miedo, pero les imploro que se tomen esto en serio. Vi paz y amor infinito en la luz, pero también fui testigo de agonía, sufrimiento y desesperanza en el abismo. La elección es nuestra, pero el tiempo no está de nuestro lado. Estamos aquí hoy, pero el mañana es incierto. Jesús me mostró la realidad del más allá, no para llenarme de miedo, sino para darme una misión, decirles que pueden evitar el abismo. Pueden elegir la luz. Pueden elegir el arrepentimiento, la fe y la transformación. Pero deben actuar ahora, porque el tiempo no espera a nadie. Sé que estas palabras pueden resultar difíciles de aceptar. Quizá creas que no es tu momento, que aún queda mucho tiempo o que tu vida está bien tal como está. Pero te pido que te detengas y reflexiones de verdad. Pregúntate, ¿estás realmente preparado para lo que viene después de esta vida? No se trata de si queremos afrontarlo o no, es una certeza absoluta que todos lo haremos. Jesús me dio el regalo de volver y compartir esta verdad contigo, y lo hago con la esperanza de que mi experiencia sirva como un llamado, una advertencia y una invitación a hacer los cambios necesarios en tu vida hoy. Tienes la oportunidad de elegir. No la dejes escapar. Jesús me ha mostrado lo que hay más allá, y te aseguro que no quieres terminar en el abismo. En cambio, Él te ofrece la luz, la paz y el amor eterno que solo Él puede dar. Todo lo que necesitas hacer es dar el primer paso, arrepentirte, cambiar y confiar en Él. El resto vendrá solo. Lo que viví es algo que nunca imaginé y me cambió para siempre. Ya no veo la vida como antes ni puedo ignorar las profundas verdades que presencié. Espero que mi historia te haga reflexionar, no solo como un relato extraordinario, sino como un llamado personal a examinar tu propia vida y las decisiones que estás tomando. Lo que vi no era solo para mí, fue un mensaje para todos nosotros. No importa quién eres, de dónde vienes o lo que has hecho. Jesús me ha mostrado que todavía hay tiempo para cambiar, tiempo para arrepentirme y tiempo para buscar la luz en lugar de permanecer en la oscuridad. Pero ese tiempo no es infinito. Cada día es una oportunidad y no podemos saber cuántos más tenemos. Por eso mi mensaje es urgente. La paz, la esperanza y el amor que Jesús me reveló están disponibles para todos. No son recompensas exclusivas para unos pocos elegidos. Son regalos que se dan gratuitamente a todos los que eligen abrir su corazón y cambiar su vida. Pero la decisión es tuya. Debes elegir dar ese paso hacia el arrepentimiento, la fe y la transformación. Te lo digo de todo corazón, no dejes que sea demasiado tarde. No descartes este mensaje como si fuera una historia más, porque lo que Jesús me ha mostrado es una realidad que todos enfrentaremos. Tuve el privilegio de compartir este mensaje contigo, pero no todos tendrán la misma oportunidad. Este es el mensaje que Jesús me confió y ahora yo te lo transmito a ti. Lo que hagas con él es tu decisión. ¿Lo ignorarás? ¿Lo cuestionarás? ¿O reflexionarás y darás ese paso hacia el cambio? La elección es tuya, pero recuerda, cada decisión tiene consecuencias y el tiempo no espera. ¿Qué harás con este mensaje? Ruego que lo tomes en serio, porque es más que una advertencia. Es una invitación a experimentar algo mucho más grande, la paz y el amor eternos que solo Jesús puede ofrecer. Señor Jesús, hoy me presento ante ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Gracias por darme la oportunidad de regresar de esta experiencia con un propósito claro, compartir tu mensaje. Gracias por mostrarme tu amor y tu luz sin límites, por permitirme experimentar la paz y la esperanza que solo tú puedes brindar, y por confiar en mí para llevar este mensaje a otros. Te pido, Señor, que estas palabras lleguen al corazón de quienes las escuchen. Que no queden como una historia más, sino que se conviertan en semilla de reflexión, cambio y transformación. Padre, toca cada vida que se encuentre con este mensaje. Sana a los que están quebrantados, guía a los que se han extraviado y fortalece a los que se sienten cansados. Danos la sabiduría para reconocer el tiempo que nos has dado y el coraje para aprovechar al máximo cada oportunidad que nos brindas. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestras malas acciones, a dejar de lado el orgullo y a buscar siempre tu luz en medio de la oscuridad. Enséñanos a vivir con fe, confiando en que tu plan es perfecto, aun cuando no lo entendamos.
Te pido hoy por cada alma que duda, por cada corazón que se siente alejado de ti. Recuérdales, Señor, que nunca es tarde para volver a ti. Tú siempre estás esperando para recibirnos con amor y misericordia. Que este mensaje sea una chispa de esperanza para quienes lo necesitan, un llamado al cambio y una advertencia amorosa para quienes aún tienen tiempo.